días, alumnos de la Universidad de Cuautla, México Internacional Centro de Enlace Puebla, de la licenciatura en Artes. Les doy la bienvenida a la materia Expresión y Comunicación del Arte. El día de hoy vamos a analizar el tema número 4, que es Formas de Expresión. Comenzamos. De las metas a alcanzar es que los alumnos conozcan las distintas formas de expresión relacionadas con el arte y las vamos a analizar con su clasificación como expresión infantil, musical, corporal, plástica, poética, teatral, facial, sonora y oral. Del temario vamos a abarcar los primeros conceptos que son literatura infantil, expresión corporal y dramática, expresión musical, expresión plástica y expresión poética. Vamos a iniciar con el desarrollo de nuestro tema, formas de expresión. ¿Qué es arte? Es una noción abstracta que va ligada al concepto de cada ser humano, de su obra y de la naturaleza. ¿Por qué? Porque este concepto es subjetivo, muy personal, dependiendo cuáles son nuestros conocimientos, nuestro contexto, todas las experiencias que hemos vivido, es cómo nosotros vamos a visualizar este concepto. Y depende de cómo ve la sociedad al mundo en sus épocas. Y aún así, el arte es atemporal, porque el observador de la obra de arte la interpreta según su sistema de valores actual. Y bueno, ¿qué es el arte en la sociedad? Es un fenómeno social de intuición creadora que se concreta en la obra del artista con el fin de suscitar en el hombre y en la sociedad emociones, estéticas, sentimientos de admiración y sublimaciones colectivas. Sin embargo, aun cuando el artista se rige a través de un método y una serie de reglas, el resultado, que es el objeto del arte, o sea, la obra, la creación, tiene el propósito de romper todas las barreras posibles con tal de producir esas emociones, sentimientos y sublimaciones colectivas. Esto depende de qué, pues de dos aspectos, lo subjetivo y objetivo. ¿De quién? De quien crea y de quien percibe estas creaciones. Entonces, bien, ¿qué son estas formas de expresión? Pues en el arte, la expresión se define como la esencia de la creatividad expresiva, que es mostrar o explicar sentimientos de uno mismo. Y es la demostración de ideas o sentimientos que expresa un mensaje que un emisor, siendo el artista, transmite a un receptor que es su público para convertirlo en comunicación. Y así tenemos que las formas de expresión se van a representar en la literatura infantil, en la expresión corporal, musical, plástica, poética, teatral, facial, sonora y oral. La importancia de la expresión es la forma de aplicar el lenguaje libre y sin censura. Se clasifica en los siguientes niveles, como un lenguaje oral, que es la que se lleva a cabo a través del habla, un lenguaje escrito, que se da mediante textos, y los lenguajes no verbales. ¿Cómo vamos a dividir estos lenguajes no verbales? Pues mediante un lenguaje corporal y mediante las expresiones artísticas. Entonces decimos que las expresiones artísticas van a involucrarse en este concepto de lenguajes no verbal. Vamos a analizar nuestro primer concepto, que son literatura infantil, y son todas esas producciones literarias orales y escritas compuestas para desarrollar en los infantes la fantasía, la imaginación, sensibilidad, adquisición del lenguaje, creatividad, valores, entre otros conceptos. En un ámbito de historia, para analizar el concepto, se dice que la infancia es una etapa de desarrollo humano propio y específico, o sea, no es un adulto pequeño ni un adulto con minusvalía. ¿Por qué? Porque anteriormente no existía una noción de la infancia como un periodo diferenciado y necesitado de obras específicas. ¿Por qué? Porque todas estas creaciones literarias eran dirigidas hacia un público mayor. Entonces, los primeros conceptos de literatura infantil se fueron clasificando como bestiarios, abecedarios o silabarios, o sea, esta parte inicial para el conocimiento del infantil. El panorama comienza a cambiar en obras de temática sobre fantasía,
siendo reflejo fiel de mitos, leyendas y cuentos. Y con el movimiento del romanticismo llega el siglo de oro de la literatura infantil. Es a través de este movimiento que la literatura infantil tiene su propio auge. Y esto es a través de cuentos y novelas que propician conceptos novedosos con nuevos géneros literarios destinados al lector joven. Durante los años 70, 80, 90, temas como miedos, deseos, aspiraciones, libertad y sueños fueron los abordados en la literatura infantil y se consolida la literatura en países occidentales. Algunas obras literarias infantiles que podemos ejemplificar son El Principito, Peter Pan, Pip Calzas Largas y El Viento de los Sauces. Las características de estas creaciones es que al inicio no era literatura infantil, pero fueron adaptándose hasta clasificarse como una literatura infantil. La clasificación de los géneros son narrativo, lírico y dramático. El narrativo relata historias imaginarias o ficticias. Pueden ser cuentos, mitos, leyendas, novelas, fábulas, epopeyas, entre otros. El lírico expresa y despierta sentimientos a través de ¿qué? De versos, como canciones, poesía, adivinanzas, trabalenguas. Y el dramático es la representación de episodios o conflictos de los seres humanos por medio de diálogos. Por ejemplo, las lecturas o los escritos de terror. Y bien, ¿cuáles son las características de la literatura infantil? Que son temas infantiles y son con los cuales se identifica el niño. El lenguaje debe ser accesible y mágico, debe ser fantasioso, debe de relumbrar, hechizar y sorprender. Hay humor, es fino, inteligente y ocurrente. La esperanza mantiene en un estado de ánimo optimista basado en las expectativas de resultados favorables. Se manejan valores, determinan la manera de ser y orientar la conducta. Hay heroísmo que debe contar grandes hazañas y sobre todo aventuras. Debe ir aumentando según el avance de la historia. Estas son características muy específicas para que el público infantil se encuentre capturado con este tipo de lectura. Vamos a hablar de nuestro siguiente tema, que son la expresión corporal y dramática. Aquí nos dice que se refiere al movimiento y a la representación de roles. El propósito es favorecer los procesos de aprendizaje, estructurar el esquema corporal, construir una apropiada imagen de sí mismo y de los otros y mejorar la comunicación y desarrollar la creatividad. Esto principalmente es en la etapa infantil y se basa en el juego de movimientos, improvisación, experimentación, representación de roles y la reflexión. Y bueno, ¿qué es expresión corporal? Tiene un gran significado etimológico que viene de ex, que es para que salga fuera, más presión, que es presionar. Uniendo las dos palabras quiere decir esta definición de expresión. Este lenguaje expresa lo que cada uno lleva dentro. El cuerpo tiene un lenguaje por el que estamos muy influidos, pero desconocemos mucho, y se refiere al conocimiento propio del cuerpo, cómo nuestro cuerpo expresa. La expresión dramática es un lenguaje que utiliza el cuerpo como una representación, una expresión, comunicación y creación. Esta parte va más enfocada ya a conceptos. Y su objetivo es llegar a los contenidos de una forma menos y más consciente y expresiva. Es un procedimiento perfecto para proponer actividades de interacción social. El aprendizaje es cooperativo, ya que dependemos de los otros para su elaboración. Y tiene un valor terapéutico. También ayuda a liberar la agresividad y se ofrece como una alternativa liberadora, integradora y formativa. Se ocupa mucho para esta parte del desarrollo emocional. La expresión corporal y dramática son la esencia de cualquier taller basado en la creatividad expresiva, tales como la dramatización, la danza, la plástica o la música.
De esta forma, vemos cómo se entrelaza con las expresiones artísticas. Vamos a hablar de la expresión musical. Es el modo de comunicación auditiva que permite manifestar las emociones y vivencias de quien compone el tema o de quien lo reproduce, sintiéndose identificado con el autor. El arte de organizar una combinación coherente de sonidos y silencios utilizando los principios fundamentales de la melodía, la armonía y el ritmo, mediante la intervención de complejos procesos psicoanímicos. Esto quiere decir que la expresión es el arte de expresar sentimientos por medio de la música. Es la interpretación de quien quiere dar a conocer y de quien recibe ese concepto. La importancia es que es esencial para un desarrollo sano de los niños. La musicoterapia la ha adoptado como una manera de estimulación y se producen sensaciones de placer, de angustia, de alegría o de ternura al escuchar diferentes ritmos musicales. El gusto por la música es una manera espontánea de cosas simples como cantos de pájaros, sonidos del mar, gotas de lluvia al caer, entre otros. ¿Y por qué es importante la enseñanza de la música? Porque es un modo en que los niños y adultos aprendemos a canalizar a través de ella nuestras emociones y podemos gozar como expresión artística aislada o acompañada de letras que refuerzan su sentido comunicacional. De esta forma vemos la importancia de la expresión musical. ¿Cómo se usa? Al momento de estudiar o trabajar, acompañado o en soledad, fuente de alegría en las reuniones sociales, para ambientar. La actividad musical entendemos como un juego continuo que favorece el desarrollo del lenguaje, como una herramienta indispensable en el desarrollo del individuo, como una forma de comunicación en todos los aspectos del desarrollo integral, como son la creatividad, la socialización, la coordinación psicomotriz, el lenguaje o la memoria. Vamos a hablar de la expresión plástica. ¿Y qué es? Es un conjunto de aspectos visuales de gran variedad. Cada artista empieza con los elementos plásticos de su medio y el estado físico de su obra, y depende de tales elementos. Como elementos plásticos vamos a mencionar a la perspectiva, la geometría, la armonía, la composición, el color, las formas, el espacio, la textura, la línea y la unidad. El primero que nos dice que es la perspectiva es la manera de representar uno o varios objetos en una superficie plana. Da idea de posición, volumen y situación en el espacio con respecto al ojo del observador. Recordemos que la perspectiva va a depender de ¿qué? El uso de niveles y del uso de la luz para reflejar esta perspectiva que se quiere lograr. Y la geometría es el arte abstracto en el que predominan las construcciones geométricas. La forma es más importante que el color. Es enfatizar en el uso de figuras geométricas. Mientras que la armonía es el equilibrio de las cosas que hacen agradable a los sentidos. Esto depende de qué, de las técnicas que se utilicen. La composición es la distribución de manera adecuada los elementos de una obra. Toma en cuenta color, tamaño, textura, tonalidades, espacios y forma. O sea que es un conjunto de varios elementos agrupados solo con texto. También analizamos el color, que es la parte más expresiva de la obra y es visto mediante la luz reflejada en el color. Mientras que la forma es la zona que define objetos en el espacio. Pueden ser geométrica u orgánica, bidimensionales, delimitadas por líneas o tridimensional. Y el espacio es el área proporcionada por un motivo particular. Puede tener 2 o 3 dimensiones. Se crea una perspectiva visual que da ilusión de profundidad como un elemento para dar espacio. En un solo plano se utiliza la perspectiva para dar un espacio a las creaciones. Y la textura, que es la cualidad de una superficie que puede ser vista o sentida. Puede ser óptica o táctica, por eso nos dice que es vista
o sentida. Y pueden ser ásperas o suaves, blandas o duras, dependiendo de la creación. Y por último, analizamos la línea y la unidad, en donde línea es la marca que une dos puntos, tomando cualquier forma en el camino. Pueden ser rectas o curvas, finas o gruesas, horizontales, verticales o diagonales. Y define el contorno de las formas. Entonces, que unidad es cuando un conjunto de cuerpos organizados relacionados entre sí representan uno solo. Esto va un poco de la mano con la perspectiva, figuras geométricas, así como de espacio. Y bueno, con esto analizamos los elementos de la expresión plástica. Ahora vamos a analizar las técnicas de elaboración. ¿Cómo se utilizan estos elementos? En pintura, escultura, grabado, dibujo, modelado o collage. La pintura, arte de la representación gráfica usando pigmentos mezclados con otras sustancias aglutinantes, orgánicas o sintéticas. La escultura es la expresión artística que consiste en tallar, modelar, esculpir o cincelar un material para crear una forma con volumen, con relieve. Y el grabado es una técnica de impresión que consiste en dibujar una imagen sobre una superficie rígida llamada matriz, que después aloja tinta y será transferida por presión a otra superficie como papel o tela. Entonces, que el dibujo es plasmar sobre un soporte real o virtual los contornos de un objeto real o ficticio. Pueden pintarse con colores, ser blanco y negro o sombreado. El modelado es el proceso de creación de una representación o imagen de un objeto real y consiste en la elaboración manual de una imagen tridimensional de dicho objeto, generalmente después de barro, arcilla o algún otro elemento o material. Y por último, el collage, que es la técnica artística que consiste en el pegado de diversos fragmentos de materiales sobre una superficie. Ensamblar elementos variados en un todo unificado para formar un solo elemento. Y bueno, ahora vamos a hablar de la expresión poética. ¿Qué es la función poética, también llamada función estética del lenguaje? Es la función mediante la cual se enriquece la expresión de una idea, fijándose principalmente en la forma en la que se expresa, dando musicalidad, rima, metáfora y otras figuras de expresiones poéticas. Se usa principalmente el lenguaje escrito. Esto quiere decir que es dar a conocer una idea, pero ahora adornarla de forma poética. Nos dice que el lenguaje, tanto oral como escrito, expresa estados de ánimo e ideas de quien lo emite. Y en su estudio se han clasificado y dividido esas funciones en 6 tipos, que son la expresiva o emotiva, con la que se manifiestan estados de ánimo y emociones, la conativa o apelativa, que se encarga de expresar órdenes, ruegos o exhortaciones. La referencial, que es cuando se habla objetivamente de la realidad, conceptos o ideas. La metalingüística, que se refiere al significado mismo de las palabras que se utilizan. La fática, que se ocupa de marcar los ritmos, inicios y finales de las conversaciones o ideas. Y la poética, que es la función que, además de expresar la idea, se ocupa principalmente de la forma en que se expresa la idea. O sea, no es la función, sino cómo se va a expresar, alterando o enriqueciendo el lenguaje para aumentar la expresividad del mensaje. Y bueno, las expresiones poéticas enriquecen un concepto o idea usando adjetivos y adverbios que resaltan cualidades y características del sujeto. Y también se vale de muchas figuras, tanto poéticas como literarias, para enriquecer la expresión. Y algunas de las formas más importantes son las siguientes. La expresión poética se va a clasificar en música y rima, en comparaciones, en metáforas, en contrasentidos, en juegos de palabras, en hiperbatón. Como actividades de tarea, se pide realizar una presentación que va a tener el valor de 7 puntos. En un formato PowerPoint, Prezi, Powtoon, Canvas, entre otros, deben realizar una presentación sobre el tema visto en esta sesión, que es formas de expresión. Las características son que abarquen todos los conceptos mencionados en esta sesión y deben de profundizar el contenido. Debe de llevar apoyo visual, ejemplos e investigación.
Como actividad complementaria se les pide la participación en el foro, que tiene una asignación de 3 puntos. Y de acuerdo con lo analizado en la sesión, menciona la forma en que el arte se enfoca con las formas de expresión. Deben de responder de acuerdo a lo visto en este video. Para ello también es importante revisar la rúbrica de cotejo. Dentro de las indicaciones es que deben de incluir todos los subtemas del temario de esta sesión. El documento debe de ser realizado en Word, PDF, PowerPoint, Canvas, Powtoon, Prezi, entre otros. La aplicación que ustedes necesiten ocupar. Debe de llevar portada con los datos de la escuela, la materia y los datos del alumno. Indicar la fecha de sesión a la que corresponde su actividad. La presentación debe de ser creada bajo la adquisición del conocimiento y no debe de ser una copia del material de la clase. Pueden consultar la antología de la materia y complementar con investigación anexando ejemplos, incluir referencia bibliográfica. ¿Cuál es el objetivo? Que se elabore una presentación mencionando los temas de esta sesión, utilizando el parafraseo para sustentar los conocimientos adquiridos de esta sesión, apoyándose con ejemplos citados en el desarrollo de la clase y la antología de la materia. La calificación asignada, 7 puntos. Para la siguiente sesión vamos a abarcar de este mismo tema, el 4, que son formas de expresión, las expresiones teatral, expresión facial, expresión sonora y expresión oral. Con esto concluimos nuestra sesión. Gracias por su atención.